Mía siempre había sido una mujer práctica. Como buena abogada, su vida se basaba en hechos y evidencias. Sin embargo, todo cambió cuando empezó a trabajar en un caso que parecía ser rutinario. Giraba en torno a la desaparición de un hombre, Carlos Fer. Un ingeniero de 34 años, padre de familia y afincado en Fulham. Tras una primera lectura de las pruebas, no dejaban nada claro su posible paradero. Era un expediente lleno de contradicciones, pero lo que más inquietaba a Mía no era la falta de pruebas, sino algo mucho más extraño. El número 347 aparecía una y otra vez en su investigación. Al principio lo ignoró. No era más que una coincidencia, ¿cierto? Pero entonces, al revisar los archivos de Carlos, vio ese mismo número en el expediente del coche que había conducido el día antes de desaparecer. Matrículas, direcciones, incluso la numeración de las páginas parecían estar alineadas con ese número. Luego, esa noche, mientras regresaba a casa, el autobús en el que viajaba también tenía el número 347 como tarjeta identificativa. «Esto es absurdo», pensó, llevándose las manos a la cabeza. Por más que quisiera esa inquietud al ver continuamente ese número, crecía dentro de ella. Era demasiado para ser una simple coincidencia. Había algo más ahí, algo que ella no lograba ver con claridad. Después de varios días de intentos infructuosos por ignorar la creciente presencia del 347, decidió hablar con alguien en quien confiaba. Mateo, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como matemático en un instituto de investigación, era la persona indicada. Excéntrico, pero brillante. Mateo había pasado años estudiando patrones numéricos complejos y las conexiones entre los números y la realidad. Cuando Mía le contó su historia, Mateo no parecía sorprendido. De hecho, sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y emoción. 347, murmuró mientras encendía su portátil. Tras un silencio enigmático, Mateo la miró. «Hay algo en este número. No es solo una coincidencia», apuntó. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella. «Este número ha aparecido en varias investigaciones a lo largo de los años, y no solo en matemáticas», respondió, mostrando a Mía una serie de informes antiguos. «Está vinculado a teorías sobre realidades alternativas. En la década de los 70, un grupo de científicos comenzó a estudiar cómo ciertos números, como el 347, parecían manifestarse en momentos clave de fenómenos inexplicables. Es como si este número actuara como una especie de puente entre dimensiones, entre lo que conocemos y algo más». Mía no pudo evitar reírse, aunque su risa era tensa. «Vamos, Mateo, no puedes estar hablando en serio». Pero Mateo no sonreía. Se inclinó hacia adelante, se levantó lentamente y mirando fijamente a Mía, dijo: «Mía, lo digo en serio. He estudiado estos patrones durante años. He visto cómo algunos números, en circunstancias muy específicas, parecen doblar la realidad. El 347 es uno de ellos». Mía sintió cómo la certeza racional que había construido a lo largo de los años empezaba a desvanecerse por esas palabras. Sin embargo, y aún dudando, había algo en la voz de Mateo que la convencía de seguir adelante. Acordaron investigar juntos, profundizar en la vida de Carlos Fer y el misterio que lo rodeaba. A medida que pasaban los días, la presencia del 347 se volvía cada vez más asfixiante. En cada pista que seguían, el número estaba presente de una manera u otra. Una noche, después de una jornada agotadora, Mía despertó de un sueño intranquilo.
Miró la hora en el reloj de su mesita de noche. 3:47 a.m. La sensación de que algo la observaba desde las sombras hizo que Rauda se levantara. El aire en su apartamento parecía denso y real. Al ver que la ausencia de sueño era más que evidente, aprovechó para invertir ese tiempo en el caso que la ocupaba. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Al revisar uno de los cuadernos antiguos de Carlos que Mateo había descifrado, notó un conjunto de coordenadas grabadas con una precisión obsesiva. Era hora de actuar. Llamó al instante a Mateo explicándole lo que había hallado y pidiéndole que la acompañara a ese punto preciso. Al seguir esas coordenadas, se encontraron en un lugar remoto, un viejo edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y, en el centro de la habitación, un marcador en el suelo rodeando de forma extraña el número 347. «¡No puede ser!», exclamó Mia con la piel erizada. Al ir acercándose, un susurro, como si viniera de todas partes a la vez, llenó la habitación. Era incomprensible, pero dejaba una sensación de vacío en el estómago de Mia. Algo mucho más grande que ellos estaba en juego. De repente, la linterna de Mateo iluminó el suelo. Una figura humana, apenas visible, parecía formarse alrededor del círculo marcado en el suelo. Un rostro familiar, deformado por una expresión de angustia, se reveló ante ellos. Era Carlos Fer. La figura se contorsionaba, como si intentara liberarse de una fuerza invisible que lo mantenía atrapado. Sus manos extendidas parecían rozar el aire, buscando ayuda, pero no emitía ningún sonido. En un instante, la sombra dio un paso hacia adelante, como si pudiera cruzar al mundo de Mia y Mateo. Pero justo antes de alcanzarlos, la figura se desvaneció en un suspiro helado. «Dios mío, ¿qué ha sido eso?», jadeó Mia. Mia sintió que el suelo bajo sus pies se estremecía ligeramente. En ese momento, entendió que el número 347 no era una simple coincidencia ni un patrón matemático sin importancia. Era una puerta, una advertencia, algo que no estaba destinado a ser comprendido del todo. Mateo, con una expresión de asombro en su rostro, solo pudo decir: «Creo que hemos tocado algo que no deberíamos haber tocado». Mia y Mateo abandonaron el edificio sabiendo que lo que habían descubierto era solo el comienzo de algo mucho más profundo y oscuro. El número 347 ya no era solo una serie de coincidencias perturbadoras. Se había convertido en un símbolo de todo lo que no podían controlar ni entender. Carlos Fer, aquel hombre que había desaparecido sin dejar rastro, seguía presente en la bruma de lo desconocido, atrapado en algún lugar entre realidades. Aunque habían intentado dejar atrás ese enigma, ambos sabían que lo que había comenzado en esa habitación no los soltaría tan fácilmente. Y mientras caminaban en silencio hacia la luz de la calle, voltearon la mirada, sabiendo que el misterio no había terminado, apenas comenzaba.